Bueno, contanos, Gustavo. Bueno, hablando de renovación, vamos a hablar del Valiant, porque fue un auto que vino a renovar fundamentalmente, por un lado, en su país de origen, en Estados Unidos, fue un cambio importante. Acá tenemos que hablar de dos fechas, ¿no? Estados Unidos, 1959, donde aparecen en un plazo de pocos meses 3 autos que vienen a renovar la oferta de las grandes marcas para hacerle frente a los europeos, ¿no? El Volkswagen Scarajo se había metido muy fuerte en Estados Unidos y las grandes marcas necesitaban un auto chico para pelear. Este auto chico parece raro cuando Sí. ahora vamos a explicar por qué. Y entonces, Chicos para esos momentos. claro, entonces en ese año aparecen el Falcon de Ford, el Corvair de General Motors y el Plymouth Valiant, ¿no? Que de la marca Chrysler, que viene a disputar ese segmento que empieza a tener importancia en el mercado norteamericano. Y 3 años después, esos autos van a llegar a la Argentina. O sea, en 1962 es el año de los compactos norteamericanos en nuestro país. Es un poco para Qué buena época esa, ¿no? 60, 62, 63. Impresionante la aparición de tantas marcas y tantos autos. Ahora, lo curioso es que estos autos, que en Estados Unidos eran autos de entrada de gama, económicos, para competir con el Escarabajo, con el Renault Dauphine, Renault Gordin, que también se comercializaban en Estados Unidos, acá eran los autos grandes. Claro. ¿No? Autos grandes, de lujo, potentes, mostrando un poco las diferencias de mercado bastante significativas entre un país y el otro, ¿no? La apuesta de Chrysler Febre y Basset y Chrysler International en nuestro país fue traer el Valiant, que era un auto de la marca Plymouth en Estados Unidos, y que también acá en un poquito tiempo aparecen de golpe todos los compactos. Hay que aclarar el término compacto, que a veces genera varias interpretaciones. Por un lado tiene que ver con la estructura del auto, es decir, chasis, la carrocería era autoportante, es decir, que no había chasis y carrocería por separado. Y para el término de lo que era el mercado norteamericano, en autos de tamaño más reducido. O sea que permite estas dos interpretaciones el concepto de compacto, pero fundamentalmente por el tema de la construcción, de la estructura. Así que tenemos ese año donde se presenta en nuestro país el Valiant, completando entonces la aparición de los compactos en nuestro país y renovando, ya que estamos hablando de el mercado nacional. Digamos que las marcas norteamericanas se tomaron un par de años para traer automóviles de pasajeros, habían empezado con las pickups y los camiones. Sí, acá estamos. Este es el que más me gustó. Bueno, a mí me encanta el Valiant. Me vuelve loco. Mirá lo que se sala. Siempre me gustó. Siempre me gustó. Sí. Si bien, digamos, estos modelos, acá en Argentina estaba, bueno, el Valiant, el Falcon, el Chevrolet 400 y el Rambler, que aparecen prácticamente al mismo tiempo. La gran diferencia, o alguna de las diferencias importantes del primer Valiant, es justamente su diseño, ¿no? Era una carrocería muy diferente, muy musculosa en su estilo, con muchas aletas, con muchas molduras, que inclusive había sido premiada en Estados Unidos por una asociación de ilustradores que le entregó un premio a su diseño. También era un auto innovador en el sentido que tenía una suspensión distinta, la suspensión delantera por barra de torsión, que era diferente a la de sus rivales, y la posición inclinada del motor, el motor Slant 6 estaba inclinado 30 grados, permitía un capó más bajo, y esto, si bien no podemos decir que era un auto aerodinámico, pero le daba un aspecto mucho más dinámico si lo comparamos con sus rivales. Y otro detalle no menor, las 3 ventanillas laterales, ¿no? Que también marcaba una diferencia con lo que veíamos en los típicos sedanes de 3 volúmenes, ¿no? Así que esto marca diferencias entre el Valiant y los otros, ¿no? Que llaman la atención. Ya antes de ir a lo deportivo y para ir avanzando, un auto que tuvo varias versiones. Claro, ¿no? Claro. Es interesante aclarar porque a veces se confunden los nombres, ¿no? La versión que se empieza a fabricar en Argentina en el año 62 era el B200. Es el Valiant B200 con el que empieza. Que tenía el motor más chico, motor de 2.800 centímetros cúbicos. Bueno, ¿Ese cuál es? Ese es el Valiant 4. Bien. Es interesante que... Yo también me pierdo, ¿no? Con los números. Claro. Fueron 4. Claro, fueron 4. El B200, el Valiant 2, cuando le incorporan el motor más grande, el motor de 3.700 centímetros cúbicos, que le da muchas mejores prestaciones. Y después tenemos el 3 y el 4. Este es el 3. Este es el B200. Este es el más lindo de todo. La diferencia entre el B200 y el 2 es el motor, fundamentalmente. Es un motor más grande, más potente, alternador en reemplazo del dínamo.
El tema de los nombres es interesante aclararlo porque estas denominaciones se usaron en Argentina. Es decir, en Estados Unidos fue Plymouth Valiant, fue B100, B200, y acá cuando se incorpora el motor nuevo, empieza la seguidilla del Valiant 2, 3 y 4. Ahora, el Valiant 3 y el Valiant 4 en realidad en Estados Unidos eran modelos de Dodge. Eran Dodge 270, claro, que acá se los comercializó como Valiant 3 primero y Valiant 4 después. Hay un mito que me quiero ocupar de eliminar, desmitificar. Mucha gente habla del Valiant 1 como si fuese el B200 o algunos que llegaron importados en el año 61, que por ahí lo podrás recordar o ubicar, porque la tapa del baúl tenía como una moldura de como si fuese ahí la rueda de auxilio. Ajá. Y luces elípticas en lugar de redondo. Mucha gente erróneamente llama esos Valiant 1. Valiant 1 y no. No. Así que es un modelo importado antes de que venga el... Que era el B100 primero. o el B200 de origen norteamericano. Acá fueron B200, Valiant 2, 3 y 4. Eso es importante que quede. Está bien, como algunas versiones de Más o- Falcon norteamericanas. Claro, también. a veces la gente confunde porque, bueno, si a ver, es lógico, si hubo un 2 se supone que hubo un 1. Entonces se busca las versiones anteriores, pero oficialmente no fue así. Dos temas que quiero tocar para ir ya redondeando la columna. Uno es la cantidad de autos, o sea, cómo funcionó, que nos hagas un repaso de eso, Sí. y después lo deportivo, ¿no? Porque Sí. tuvo su vínculo también con el automovilismo deportivo. Digamos que de los 4 compactos que se fabricaron en Argentina, el Valiant fue el que el peor le fue, digamos. O sea, no es que le fue mal, pero no pudo tener posiciones de liderazgo, ¿no? Quedó relegado al 4º lugar y se produjeron más o menos un poquito más de 43.000 unidades hasta el año 68, cuando la línea Valiant es definitivamente reemplazado por los Dodge grandes. Claro. Que aparece la era Dodge, que eso seguramente hablaremos en otro momento, ¿no? Si bien hubo varias versiones que intentaron actualizar, y de hecho actualizaron porque el 3 es muy distinto al 2, es otra carrocería totalmente distinto, es 30 centímetros más largo que el primero, o sea que pierde esta condición de auto compacto, es un semicompacto en realidad por tamaño, pero no logró hacer pie si lo comparamos con el Rambler, que fue líder, el Falcon, que fue el más vendido, y el Chevrolet 400, que si bien nunca logró ser el más vendido, siempre tuvo un protagonismo importante, al menos durante la década del 60. Exacto. Bueno, y en lo deportivo, vimos algunas fotos, por ejemplo, ¿no? De su experiencia en el turismo carretera. No tuvo una actuación destacada, pero sí tuvo una presencia, ¿no? Algunos pilotos como Vicente Formizano corrieron con Valiant en las temporadas 65-66. Acá estamos viendo algo muy interesante. Vicente Formizano también corría como en DKW, sí, ¿no? También. Es interesante que veíamos recién, es el Valiant de Roberto De Paoli, que corrió con el seudónimo Rueda Libre, porque acá interviene Pronello por primera vez, o da sus primeros pasos en el automovilismo, modificando las trompas, ¿sí? Estas trompas que pretenden tener una búsqueda de mejorar la respuesta aerodinámica y que después va a terminar imponiéndose en todos los autos de la categoría, ¿no? Ya en los años, fines de los 60, 70, cuando los compactos se consolidan en el TC, viene un poquito de estas experiencias que hace Pronello en el año 65, ¿no? La primera trompa de lo que te derivó en lo de hoy, digamos, ¿no? Lo de hoy, la trompa redondeada. Que recién se discutía, claro. Buen dato ese. De ahí viene, o sea que estamos hablando de hace más de 50 años. Y hubo un solo triunfo por parte de un Valiant en el año 71, cuando el TC se divide en Fórmula A y Fórmula B. En la Fórmula A, Walter Loeffel logra un triunfo en 1971, ¿no? Que es el único logro que tuvo. Después fue rápidamente reemplazado por la Dodge GTX, que bueno, va a pelear en la categoría ya fuerte de los años 70, ¿no? Walter Loeffel, que tenía todas adaptaciones, ¿no? Sí, exacto. Los controles, manejaba todo con las manos porque... Sí, le faltaba una pierna. Le faltaba una pierna, exacto. Bueno, excelente, me encantó. Sí, divino. Lo que pasa es que justo con el tema que estábamos hablando viene Feder y claro, ¿cómo cree que la gente se vuelve loco cuando ve esto? Ahora van a ¿Y vos querés hablar de la renovación? Ahora quieren que debute yo haría un Valiant, el Valiant. Moderno. Es al revés, los autos viejos modernizados. Lo que pasa es que sí, los compactos fueron una verdadera renovación y revolución en el TC de los 60. Sí, ¿no? totalmente. O sea, sí. un cambio tecnológico, de diseño, de aspecto, y hasta cultural, ¿no? Bueno, hay que hablar con Chrysler que hagan una reversión del Valiant.
Sí. No estaría mal. Sí. Alcoholizada. Gustavo, muchas gracias. Un gustazo, nos vemos la próxima. Bueno, que esté muy bien. ¿Querés recordar algo? Si quieren visitar la web. Para conocer más historia pueden ingresar a autohistoria.com.ar y ahí tenemos historia de las marcas y los modelos que se fabricaron en la Argentina. Así que bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gustavo Feder con nosotros como todos los jueves y todo este panorama que nos gusta tanto para ir repasando un poco la historia del automóvil